personas que tienen problemas para escribir textos académicos? Muchos estudiantes universitarios lo tienen. No obstante, siempre es importante revisar algunas recomendaciones al realizar este tipo de tareas que pueden ayudar a promover el desarrollo de la habilidad de escribir. Por otro lado, una recomendación en la construcción de este tipo de textos es siempre sustentar las ideas con citas bibliográficas, pues el citado de ideas otorga mayor seriedad y sustento a las afirmaciones expuestas, sobre todo en el entorno universitario. Lo primero que debemos hacer es la elección del tema. Esto significa que es esencial tener elegido un tema y delimitarlo hacia algo más específico del mismo. Esto nos ayudará para escribir el texto. Tienes que tener claro cuál es el concepto central sobre el que quieres escribir. Tener claridad sobre aquello que vas a escribir es fundamental. Las ideas no fluyen bien si no sabes hacia dónde vas. Después, investiga sobre el tema. Tener una perspectiva amplia de lo que vas a tratar de escribir te permitirá estar seguro de lo que vas a plantear en tu texto. Para escribir bien, consulta recursos útiles, por ejemplo, busca en internet, revisa en libros. En general, infórmate sobre lo que quieres abordar, pero con recursos de calidad. El siguiente paso es delimitar bien los objetivos del texto. Aunque no se nos pida explícitamente, debemos tener objetivos claros que indiquen qué se describirá, qué se explorará, qué se investigará, qué se analizará, etc. A continuación te doy algunos consejos para escribir textos académicos. Lo primero es escribir un listado de apartados o tópicos. Este paso ayuda mucho porque el contenido de lo escrito se organiza mejor. Al escribir, se pueden desarrollar diferentes tipos de párrafos. Los principales son los siguientes. Primero está el argumentativo, que es el que contiene una idea con la que se busca convencer al receptor sobre algo que se niega o afirma. Después viene el explicativo. Estos son útiles para ampliar o especificar la temática que está siendo tratada. A continuación, otro tipo de párrafo es el expositivo. Estos presentan de manera ordenada una determinada información. Los párrafos descriptivos, como lo dice la palabra, describen siguiendo un criterio lógico, un objeto, persona o acontecimiento. En el párrafo narrativo se nos presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada. Y hay otro párrafo que se llama causa-efecto, como su nombre lo indica, se presenta un hecho y aquello que lo ha causado o bien las consecuencias que de él pueden devenir. El párrafo deductivo es donde la idea principal se coloca al principio. Para construirlo se parte de una generalización para luego presentar casos específicos. En el párrafo inductivo, en oposición al anterior, la idea principal se coloca al final. En estos se parte de casos específicos para llegar a una generalización que concluye con lo que se afirmó. Y el párrafo de conclusión es donde se expresa el cierre de un apartado o un determinado tema. Con estos consejos puedes empezar a escribir una primera versión. Ese es el paso en el cual se demorará más, ya que si bien es cierto que ya tienes claridad sobre lo que vas a escribir, hablar de un tema específico, aunque seas experto, se complica con las formalidades, es decir, con las normas APA, la ortografía, la sintaxis, etc. También hay que tomar en cuenta el orden gramatical de la oración, sujeto, verbo, complemento. Recuerda siempre citar a los autores y con un solo criterio en todo el trabajo. Utiliza un sistema de citación, el que tú escojas. Y revisa de manera general. Esto quiere decir que leas una y otra vez el texto, lo que te permitirá encontrar errores formales. Puedes revisar un texto que sea coherente y que no tenga errores ortográficos, que no le sobren o falten signos de puntuación, entre otros. Por último, corrige en una versión final. Este paso va de la mano con el anterior, puesto que mientras revisas tu escrito, lo puedes ir corrigiendo para que tu texto quede al final impecable. Recuerda que el contenido debe ser tan importante como la forma, es decir, que saber cómo mejorar la redacción implica conocer la puntuación, la gramática, el uso mismo del mismo tiempo gramatical y en todo el texto y evitar los errores frecuentes. Pero la recomendación más importante es leer, leer y leer. Eso ampliará tu lenguaje, tu imaginación y tu manera de escribir. Nos vemos hasta la próxima.